por anatomía, vamos a comenzar para los que no comprendían. No sé quién puso su micrófono. Ahí, ahí. Pero si no comprendían ese concepto que va a estar en todo el curso, que es el hecho generador, no íbamos a comprender absolutamente nada. Entonces, vámonos a las normas, carácter y campo de aplicación, ¿verdad? Ya sabemos que las normas de carácter tributario, el código tributario va a ser la ley ordinaria por preeminencia, con excepción del ámbito municipal y el ámbito aduanero que se van a utilizar de carácter supletorio. También se aplicará supletoriamente toda la relación jurídico-tributaria, incluyendo las que provengan de obligaciones establecidas a favor de entidades descentralizadas, autónomas y de personas de derecho público no estatales. ¿Por qué? Porque a veces hay plazos de prescripción en materia tributaria que no están en las otras normas y entonces se utiliza, claro está, por supletoriedad el Código Tributario. A ver, ahora, Andrés Alvarado. Andrés, usted había estado con nosotros. Ya. Buenas tardes, Ligda, sí. A ver, Andrés, cuando usted leyó el artículo 2 del Código Tributario, que solo tenía la tarea de leer 16 artículos, 14 del Código Tributario y 2 de la Constitución, no más de eso, estaba bien fácil la tarea. Yo siempre dejo tareas súper sencillas a ustedes, pero ustedes está leerlas o no, y si no la leen, entonces ahí sí nos va mal, ¿verdad? Porque no sabemos cómo interpretar. Pero cuando usted leyó el artículo 2 en relación a las fuentes del derecho tributario, usted se recuerda, menciónenme cuáles eran las fuentes generales del derecho. La ley, mm, ¿Sí? ¿Qué más? la jurisprudencia ¿Sí? y Trina, leyes. ¿Qué cosa? La doctrina, las leyes, la jurisprudencia, la costumbre también existe, ¿verdad? sí, Y entonces tenemos fuentes reales. ¿Qué más? Reales. ¿Alguien que lo apoye ahí, Andrés? no lo tengo en Fuentes mente, Ligda. formales. Formales y Materiales. materiales. Va. Del derecho general. Va. Pero Andrés, sigamos con usted. Porque ya leímos el chivo. Entonces usted, cuando interpretó el artículo 2, lo leyó, lo interpretó y entonces podría llegar a la conclusión que ¿cuáles son las fuentes del derecho tributario? Sí, creería que ¿Cuáles? primero que nada nos da el contexto en cómo se tienen o a dónde tendría que dirigirse uno al momento de interpretar las leyes tributarias. Y en este caso, como dice en el artículo 2, las disposiciones constitucionales, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales. Eh, y por último, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicta el organismo Sí, ejecutivo. entonces de las fuentes que yo le acabo de mencionar que nos apoyaron acá en la clase todos, formales, reales y materiales, ¿cuáles son las fuentes del derecho tributario? Son formales. Muy bien, muy bien. Porque la única fuente, perdón, del derecho tributario es la formal. Es la única fuente del derecho tributario. Si se dan cuenta, en el artículo 2 nos establece disposiciones constitucionales, tratados, leyes, reglamentos, ¿verdad? De acuerdos. Todas son leyes eminentemente formales. No hay consuetudinarias, no hay reales, ¿verdad? Son leyes de carácter formal. Entonces, la única fuente del derecho tributario es la ley. Después ya veíamos y ya les explicaba que en materia privativa se requiere la creación de una norma para, o sea, que el Congreso de la República lleve a cabo el proceso legislativo para poder establecer todos estos institutos jurídicos dentro de las normas de carácter ordinarias. ¿Sí? Nos establece también el último párrafo, son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas contenidas en la Constitución Política de la República, en este código, en las demás leyes de carácter tributario. Principios aplicables a la interpretación, principios aplicables al derecho tributario. Que ahí nos vamos a ir por analogía al artículo 239 y 243 de la Constitución. La aplicación, yo ahí le pondré un 1.
La interpretación, ese sería un 2. Y la integración, porque son actos totalmente independientes, son verbos rectores independientes. Una cosa es aplicar, otra cosa es interpretar y otra cosa es integrar, perdón. Las normas tributarias se harán conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República, los contenidos en este código, en las leyes de carácter tributarias y en la ley del organismo judicial. ¿Sí? Entonces, la aplicación del derecho tributario, la interpretación del derecho tributario y la integración del derecho tributario se hace en base a las normas. ¿A qué normas? A las que nos establece acá. Ahora bien, la integración por analogía. ¿En qué casos? Yo ahí también le pondría, en los casos de falta, que ese es un verbo rector, oscuridad sería el segundo, ambigüedad sería el tercero, o insuficiencia, que son verbos totalmente independientes cada uno. Falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4. Entonces, Lisette Andreina López Muralles, interpréteme ese artículo. ¿Cómo usted integra una norma cuando hay oscuridad? ¿En qué se basa? O ambigüedad. Cualquiera de los 4 verbos. Me voy a la ley que sea de la misma materia, o si no, en la Constitución. ¿Por qué? El término no lo sé exactamente, pero no sé cómo decirle porque me basaría yo en eso, pero, o sea, El artículo nos está dando la respuesta. No lea más allá de las dos líneas. No hay necesidad. Y con eso va a tener su respuesta. Eric Estuardo Pérez. aquí dice, ay, perdón, en el artículo 4 dice que se hará conforme a los principios que establece la Constitución y ya después nos vamos a esta ley. Eric Estuardo Pérez Gutiérrez. Por la jerarquía de normas. Usted había estado con nosotros, Eric. Estuve el año pasado, pero me enfermé, entonces ya no pude continuar, ya no entré a examen ni nada. Pero lo importante es que está de regreso y qué bendición que esté sano. Eso es lo importante y que ahora sí va a cerrar. Gracias. Entonces, por la jerarquía, esa es su respuesta. Sergio Catún. Buenas tardes, licenciada. Yo considero que ya en otras clases se ha indicado que cuando no hay claridad en la ley, pues ubicado siempre, como usted decía, en la pirámide de Kelsen, las leyes de orden jerárquico, pues si en la Constitución no se resuelve, pues ya se resuelve en el código, porque nos está hablando concretamente de las normas tributarias. Y ya ¿Y en usted qué clase tuvo lo que... dije? Porque en otras clases no lo dije. No, en otras clases yo lo he escuchado no solamente en cosas de materia tributaria, sino que me refiero a que ya usted mencionaba que, por ejemplo, los arbitrios que están en el área de las municipalidades, si no está claro algo ahí, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, si no hay claridad en esa ley, pues uno se va a regir siempre por la Constitución y si no está claro en la Constitución, pues en el Código Tributario, ¿no? Miren, pues como aquí no nos vamos a inventar el agua azucarada porque realmente la norma nos da los institutos jurídicos a aplicarse, lo único que tenemos que hacer es lo mejor que sabe hacer un abogado, interpretar. Eso es lo mejor que ustedes tienen que saber hacer en su carrera profesional. ¿Por qué? Porque todos pudimos leer las primeras 2 líneas y cada quien lo interpretó a su manera, ¿verdad? Todos. Es como cuando uno pregunta algo en el privado, que ustedes ya están súper cerca de examinarse, o cuando se consulta algo en el examen, ¿verdad? Yo sé que ahorita en su 10º semestre ustedes ya están pensando en el otro año, ya no en el 10º semestre, sus pies ya no están puestos en hoy, están puestos en ya quiero mi privado. Entonces, ¿qué es lo mejor que hace un abogado? Interpretar. ¿Qué menciona? Falta.
oscuridad, ambigüedad o insuficiencia. Y me remite al artículo 4. ¿Y qué establece el artículo 4? Los principios. Eso es. Entonces, ¿cómo se integra la norma por analogía? Conforme a los principios del derecho tributario. Porque el artículo 4 es bien claro y les dice, los principios son los contenidos en Constitución, Código Tributario, leyes de carácter tributario. Pero ¿de qué nos habla realmente, perdón, o qué nos establece realmente el artículo 4? Los principios del derecho tributario. Que esos principios son la base o son la columna vertebral, y por eso yo les decía, los principios y el hecho generador es lo más importante que puede haber en todo el derecho tributario, porque son esas columnas vertebrales que nos sirven a nosotros de límite para el derecho tributario. Entonces, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se integra? Conforme a los principios. No hay más. Para todos los que respondieron y para los que no respondieron, no hay más. No vamos a descubrir el agua azucarada, solo debemos de aprender a interpretar la norma, ¿verdad? No irnos al sentido literal, porque si nos vamos al sentido literal es bien fácil mencionar, conforme a las disposiciones del artículo 4, pero ¿cuáles son esas disposiciones del artículo 4? Las de la Constitución, pero ¿dónde sé yo? ¿En dónde buscar en la Constitución? ¿A dónde me voy en la Constitución? ¿A dónde me voy en la norma tributaria? A los principios del derecho tributario. Va. Entonces, por eso es que solo son 14 artículos los que tienen que leer, pero los tienen que leer a conciencia. Entonces, conflicto de leyes. En caso de conflicto de leyes tributarias y de cualquier otra índole, predominan en su orden las normas de este código o las leyes tributarias relativas a la materia específica. Ejemplo, si es algo del IVA, yo me tengo que ir a la ley específica en la materia. No me voy a ir al código tributario porque, no es que el código tributario fue primero que la ley del IVA, ¿verdad? Y es más importante que la ley del IVA, y es más general que la ley del IVA, entonces manda. No, porque es una ley específica en la materia. Después viene la vigencia en el tiempo, y después ya nos vamos a algo interesante. Plazos. En el cómputo de los plazos nosotros tenemos plazos por hora, días, meses y años, ¿verdad? Entonces, para el cómputo de los plazos, Brenda Maldonado, ¿qué plazos vencen en la víspera? Yo cuando les pregunto cosas complicadas a veces se desconectan. Y así no se vale. Luis Jiménez. Luis Jiménez, ¿qué plazos se vencen en la víspera? Buenas tardes, licenciada. Si no recuerdo mal, son... está en la ley del OJ, pero no me recuerdo. ¿Leyó el Código Tributario? De ahí Sí, partamos. sí lo leí, Y si pero leyó el Código Tributario, tuvo que haber leído la palabra víspera, la verdad es que no me recuerdo, licenciada. Pero ¿no? sí, no me recuerdo esa. Stephanie Patzán, ¿qué plazos vencen en la víspera? Buenas tardes, licenciado. Hola. Pues eso es lo que ando buscando aquí porque sí leí. ¿Alguien que sepa? Licenciada, Los- serían los años y los meses inmediatos siguientes Meses terminará pasados. la víspera de la fecha. Dice. Artículo 8, inciso B. Y también está en la ley del organismo judicial, que sería artículo 45, inciso D. Gracias. A ver, José Alfonso Castellanos, ¿qué significa que vencen en la víspera? Solo eso vamos a entrar a conocer antes de comenzar los casos de hoy. Muy bien. Significa que vence un día antes. Perfecto. Bueno, vamos a entrar a los casos entonces. Primer caso, si quieren lo apuntan. La entidad Los Pasos, sociedad anónima,
recibe un requerimiento de la administración tributaria en donde le solicitan información contable. La notificación se realizó hoy, 25 de julio, y le dan el plazo de 15 días para presentar información. ¿Ok? ¿Cuándo vence el plazo? Ese es el caso 1. Va. Caso 2. El señor Jorge Lemus debe de presentar ante la Superintendencia de Administración Tributaria las declaraciones de IVA del año 2021, 2022 y 2023. Para esto, tiene un plazo de 48 horas. La solicitud fue notificada hoy a las 10 de la mañana. Caso siguiente. El señor Pedro Pablo solicita a la administración tributaria convenio de pago por el plazo máximo, el cual iniciará a partir del 1 de agosto de este año. Ahí hay 2 consultas. 1, ¿cuál es el plazo máximo? Y 2, ¿cuándo vence el plazo? Hagamos el primer caso, es el único que vamos a resolver en clase y los otros 2 casos los vamos a resolver en la siguiente clase. Entonces tenemos 3 minutos para resolver el primer caso, que es el cómputo de días. Lo resolvemos y terminamos con eso la segunda clase del semestre.
Jocelyn Barrera, el caso 1. ¿Me escucha? Sí, Jocelyn. Buenas tardes. Yo lo resolví que se ¿Qué vencía el decía el plazo el caso 1? 16 de agosto. Uy, no lo copié completo, pero a la entidad le solicitan la información contable. La notificación se realizó hoy 25 de julio y se le da un plazo de 15 días para presentar la información. ¿Cuándo vence el plazo? Según mis cuentas, vence el 16, realmente vence el 15, pero como el 15 es un feriado, se corre a partir del 16 de agosto. Ok. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Linda, Diferente. Ujú. buenas tardes. Yo entiendo que el plazo empieza a correr el siguiente día, entonces digamos de que si hay un feriado, entonces sería el 17 de agosto. Vamos a ver. 26, 27, 28 son 3 días y 31 es otro, ¿sí? Ahí vamos 4. El 1, 5 y esa semana del 1 tenemos 4 días, entonces 5, 6, 7, 8. La semana del 7 al 11 va completa, entonces son otros 5 días que se le suman a los 8. 9, 10, 11, 12, 13. El 14 es lunes, ¿verdad? 15 no se toma en cuenta, 16. El 16 tomándolo a partir del día siguiente. Tomando en consideración que hay ahí ese es asueto, ¿verdad? Entonces, caso 1 estamos, por favor, para el viernes, los veo el viernes. Los 2 primeros casos y para el viernes les voy a agradecer mucho que tengan leído, es bien poquito, hasta el artículo 30 del Código Tributario, por favor. Seguimos viendo siempre el viernes casos del artículo 7. Pónganle atención porque vamos a comenzar a ver los elementos de la relación jurídico-tributaria. Entonces, esos inician, si se dan cuenta, a partir del artículo 14, que comienza la obligación tributaria. Dentro de ella tiene los elementos y comienzan a desglosarse a partir del artículo 17. Los elementos. Aquí tenemos a los sujetos, entonces van a ir viendo qué es sujeto activo, sujeto pasivo, cómo se clasifica el sujeto pasivo, y nos vamos a quedar en el sujeto pasivo la siguiente semana y terminamos donde está el hecho generador, o sea, previo al hecho generador, ¿verdad? Entonces nos vemos primero Dios el viernes ya con los casos resueltos y más casos. Ha sido un placer volverlos a ver, que tengan bendecido inicio de semana, que todo les salga bien, hasta pronto. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias, adiós.